Imagina por un momento que cada vez que esa persona parpadea, respira, piensa, su mente, sin que pueda evitarlo, regresa a ti. Como una melodía que se repite en su mente una y otra vez. Como un eco suave pero persistente que no sabe de dónde viene, pero que siente que lo envuelve, lo abraza, lo llama. ¿Te imaginas el poder que tendrías si pudieras instalar tu presencia de manera tan natural, tan profunda, que cada instante que viva, cada emoción que experimente, cada suspiro que suelte, esté teñido por el recuerdo de ti? Hoy te voy a revelar algo que puede desencadenar exactamente ese efecto. Y no es magia, no es manipulación, es ciencia. Una ciencia que conecta directamente con cómo funciona nuestro subconsciente, cómo la energía de nuestras palabras, cuando están impregnadas de intención y emoción correcta, puede instalarse en la mente de otro como una semilla viva que no deja de crecer. Pero antes de enseñarte esta frase, necesitas comprender algo fundamental. Las palabras por sí solas no tienen poder. Lo que les da poder es la energía que llevas dentro al pronunciarlas. La vibración que emanas cuando las dices, la emoción sincera que les imprimes, es lo que crea el puente invisible entre tú y la otra persona. Y es en ese puente donde ocurre la verdadera conexión, la verdadera alquimia. Por eso, antes de decir cualquier palabra, antes de buscar efectos inmediatos, debes trabajar primero en tu vibración. Porque si tu energía emana necesidad, miedo o desesperación, la otra persona, aunque no entienda por qué, sentirá un impulso de alejarse. Pero si tu energía emana certeza, plenitud, amor incondicional, entonces cada palabra tuya se sentirá como un regalo, como un bálsamo, como una caricia invisible que no podrá ni querrá rechazar. Y aquí viene el primer gran secreto que debes integrar. No es lo que dices, sino cómo vibras cuando lo dices. Piensa en esto por un momento. ¿Cuántas veces hemos escuchado frases hermosas de personas que no sentían lo que decían y por eso no nos tocaban el alma? ¿Y cuántas veces unas pocas palabras sinceras, cargadas de verdad, han cambiado todo para nosotros? Esa es la diferencia entre hablar desde el ego o desde el ser. Entre comunicar desde el vacío o desde la plenitud. Así que antes de susurrar la frase que te revelaré, quiero que te conectes contigo mismo de una manera profunda. Quiero que sientas dentro de ti la certeza absoluta de que tú no necesitas a esa persona para ser completo, pero que compartir tu energía con ella sería el regalo más hermoso para ambos. Que tu presencia no es una carencia que mendiga, sino una abundancia que comparte. Cuando logras esa vibración interna, entonces y solo entonces, cada palabra tuya se convierte en una fuerza irresistible. Y ahora, imagina que desde esa vibración elevada, pronuncias una frase simple, casi casual, pero cargada de la energía de tu ser más expansivo. Una frase que no suene a necesidad ni a urgencia, sino a una invitación silenciosa que su subconsciente no podrá rechazar. Una frase que, como una semilla, se planta en su mente y empieza a germinar lenta, inexorablemente, hasta llenar cada espacio de su pensamiento contigo. Y es que, cuando entiendes cómo funciona el subconsciente, sabes que lo impacta no son las declaraciones lógicas, sino las vibraciones emocionales. El subconsciente responde a la energía, no a las palabras. Siente más allá de lo que escucha. Y es por eso que la frase correcta, dicha en el estado vibracional correcto, puede tener un efecto que ninguna explicación racional podría provocar. Imagina ahora que después de decirla, dejas ir cualquier expectativa. No te aferras al resultado. No te obsesionas con cuándo sucederá. Simplemente confías, sabiendo que la semilla ya ha sido plantada y que el campo vibracional ya está haciendo su trabajo invisible. Sabes que cada vez que esa persona mire su entorno, algo dentro de su mente lo impulsará a pensarte. Cada vez que sienta un vacío inexplicable, su corazón buscará la frecuencia que tú le mostraste. Cada instante en que algo falte, tu recuerdo estará ahí, llenando el espacio como una melodía silenciosa que no puede dejar de sonar.
Pero hay un paso más, algo que puede multiplicar este efecto de una manera que pocos conocen. Algo que transforma una simple conexión mental en un lazo emocional profundo que resiste cualquier distancia, cualquier obstáculo, cualquier duda. Y es un principio que Dr. Joe Dispenza ha enseñado una y otra vez. Cuando combinas una intención clara con una emoción elevada, alteras el campo de probabilidades mismo. Dejas de vivir según lo que ves y empiezas a vivir según lo que estás creando vibracionalmente. Así que la invitación no es solo a decir una frase, es a convertirte en la frecuencia que esa frase lleva implícita. Es a vivir cada momento, cada respiración, cada pensamiento, como si ya estuvieras unido vibracionalmente a esa persona. No desde la carencia, no desde la urgencia, sino desde el amor que no exige nada porque ya lo contiene todo. Y si logras sostener esta vibración con constancia, con paciencia, con alegría silenciosa, entonces lo que ocurrirá no será simplemente que esa persona te recuerde de vez en cuando. Será algo mucho más poderoso. Cada cosa que viva, cada experiencia que tenga, cada emoción que experimente, empezará a resonar contigo de manera natural, inevitable. Y en ese momento, tú ya no estarás tratando de atraer su atención. Tú serás su atención. Tú serás el centro silencioso alrededor del cual giren sus pensamientos, sus emociones, sus deseos más profundos. Pero aún queda una capa más profunda de este proceso, algo que puede sellar esta conexión a un nivel donde ni el tiempo ni la distancia puedan romperla. ¿Te gustaría descubrir cómo activar ese nivel final, ese espacio donde ya no tienes que hacer nada más porque tu vibración lo está haciendo todo por ti? Entonces quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no solo hará que se acuerde de ti a cada momento, lo hará sentir que no hay un solo lugar, un solo instante, un solo suspiro, donde no te lleve en su corazón. Y créeme, eso es apenas el principio de lo que puedes crear. Porque cuando entras en ese espacio de total alineación vibracional, donde ya no hay resistencia interna ni urgencia externa, ocurre algo extraordinario. Comienzas a existir en la conciencia de la otra persona como un susurro constante, como una presencia inconfundible que atraviesa su mente y su corazón sin esfuerzo. No importa cuán ocupado esté, cuántas distracciones tenga o qué distancia física los separe. Tu frecuencia se convierte en un hilo invisible que conecta tu ser con el mío, un puente silencioso por el cual tu pensamiento transita sin siquiera darse cuenta. Y cuanto más sostienes esta vibración de certeza, más fuerte se vuelve ese hilo, más inevitable se hace su llamado interior hacia ti. No porque lo estés forzando, no porque manipules el campo energético, sino porque te has convertido en un imán natural para su atención, para su deseo, para su necesidad de sentirte cerca. Pero debes entender algo aún más profundo. El universo no responde simplemente a un deseo superficial. El universo responde a la profundidad de tu convicción, a la intensidad de tu presencia energética, a la pureza de tu intención. Por eso es que tantas personas fallan cuando intentan atraer desde la ansiedad o la duda, porque su vibración real está contaminada, fragmentada, desconectada de su verdadera fuente de poder. En cambio, cuando vibras desde un estado de amor pleno hacia ti mismo, cuando sostienes la visión de la conexión deseada como un hecho ya consumado en tu corazón, sin exigir, sin esperar, sin necesitar, el universo entero conspira a tu favor. Y la otra persona empieza a sentir una atracción tan fuerte, tan inexplicable, que no puede resistirla ni aunque quisiera. Es una atracción que no depende de tus acciones externas, sino de la fuerza silenciosa de tu ser interno. Y esa es la verdadera maestría, dejar de actuar desde el miedo de perder y empezar a vivir desde la certeza de que todo lo que es verdaderamente tuyo ya está encontrando el camino hacia ti. Sin esfuerzo, sin lucha, sin resistencia. Y cada vez que sostienes esa vibración elevada, cada vez que refuerzas la semilla energética plantada con aquella frase poderosa pronunciada desde tu centro, su mente y su corazón
se enredan un poco más en tu energía. Cada pensamiento que tiene comienza a teñirse con la frecuencia de tu presencia. Cada emoción intensa que vive, cada alegría, cada tristeza, cada pequeño vacío, encuentra en su vibración una resonancia que lleva tu nombre. Y entonces la necesidad de ti no nace desde un lugar de carencia, sino desde un lugar de reconocimiento profundo. Su alma empieza a reconocer que contigo, su vibración se eleva, que tu energía no lo aprisiona, sino que lo expande. Y eso crea una conexión mucho más poderosa que cualquier impulso pasajero. Una conexión que no se disuelve con el tiempo. Una conexión que no se rompe con las dudas. Pero aquí es donde debes ser más sabio que nunca. En este punto, el error que muchos cometen es tratar de forzar el siguiente paso, de apurar la manifestación, de querer ver resultados inmediatos como validación de su poder. Y cuando hacen eso, rompen la magia, rompen el flujo, rompen la confianza vibracional que tanto les costó construir. Por eso, tú no vas a caer en ese error. Tú vas a mantenerte en la frecuencia correcta, incluso cuando la realidad externa parezca no moverse tan rápido como deseas. Vas a permanecer en el saber silencioso de que cada pensamiento que emites, cada emoción que sostienes, cada visualización sentida es una orden que el universo está cumpliendo sin fallar. Y cuanto más puedas disfrutar del proceso en sí, sin obsesionarte, sin desesperarte, sin dudar de tu propio poder, más rápido el campo cuántico reorganizará toda la materia a tu alrededor para reflejar tu nueva vibración. Y entonces, esa persona, sin siquiera saber cómo ni por qué, comenzará a buscar formas de acercarse a ti. Buscará excusas para verte. Inventará motivos para escribirte. Sentirá, en lo más profundo de su ser, que necesita tu presencia como necesita el aire para respirar. Y no porque tú hayas hecho algo para manipularlo, sino porque te convertiste en el recordatorio silencioso de lo que su alma anhelaba experimentar. Amor sin cadenas, conexión sin esfuerzo, vibración elevada compartida. Pero incluso este nivel de conexión profunda no es el final. Existe una capa aún más sutil, aún más poderosa, donde la conexión entre dos seres trasciende incluso el deseo consciente. Una capa donde el vínculo vibracional se convierte en un lazo energético imposible de romper, donde el otro siente tu presencia no solo en sus pensamientos, sino en cada célula de su cuerpo. ¿Te gustaría descubrir cómo acceder a este nivel de unión vibracional suprema? ¿Te gustaría activar el estado donde no solo piensa en ti cada momento, sino donde su ser entero siente que tú eres la frecuencia que necesita para completarse? Entonces quédate conmigo, porque lo que voy a compartir a continuación no es para quien busca trucos, es para quien está listo para vivir desde su máximo poder creador, desde su verdad más magnética, desde su alma más despierta. Y si estás aquí ahora, es porque ya estás preparado, porque cuando accedes a ese nivel de vibración superior, donde ya no solo piensas, deseas o visualizas, sino que verdaderamente encarnas la energía de tu manifestación. La realidad que percibes empieza a ceder de maneras casi imperceptibles al principio, pero absolutamente inevitables con el tiempo. Ya no es simplemente que esa persona piense en ti esporádicamente, ni que sienta una extraña nostalgia cuando no estás. Es mucho más poderoso. Comienza a resonar contigo a un nivel tan íntimo y profundo que tu energía se convierte en un refugio, en un anhelo constante, en un lugar al que necesita regresar, aunque no pueda explicarlo. Y esto sucede no porque lo estés forzando, sino porque vibracionalmente te has convertido en una experiencia emocional que su subconsciente reconoce como hogar. Una frecuencia que no compite, que no lucha, que no necesita rogar, porque simplemente es. Y ser en este nivel es mucho más poderoso que cualquier acción exterior que pudieras intentar. Ser es la energía que construye mundos, es la vibración que estructura relaciones genuinas, es la fuerza invisible que teje los destinos que están verdaderamente alineados. Por eso, cuando sostienes este estado de coherencia interna,
Cada pensamiento tuyo es como una melodía que suena en el fondo de su mente. Cada latido de tu corazón resuena sutilmente en su propio campo energético. Incluso cuando están lejos, incluso cuando no hay palabras, incluso en el silencio más absoluto, tu presencia no se disipa, se intensifica. Y cuanto más permites que tu vibración hable más fuerte que tus palabras, más te conviertes en esa energía irreemplazable que su alma reconoce como necesaria, esencial, inevitable. Y aún más impresionante es comprender que a medida que fortaleces esta conexión vibracional, la otra persona empieza a hacer cosas que quizás nunca hubiera imaginado. Comienza a buscar maneras de acercarse, a inventar pretextos para aparecer en tu vida, a buscar señales tuyas en todo lo que le rodea. Y ni siquiera comprenderá por qué ese impulso es tan fuerte, tan imposible de ignorar. Solo sabrá, en lo más íntimo de su ser, que necesita estar cerca de ti para sentirse completo, para sentirse en casa, para recordar quién es realmente. Pero aquí es donde debes recordar la lección más importante. No puedes perseguir esta conexión. No puedes apresurar su manifestación. Porque en cuanto caes en la ansiedad de obtenerla, alteras tu vibración, introduces ruido en tu campo y debilitas la fuerza magnética que tan cuidadosamente has cultivado. Es como una llama. Si la proteges con paciencia y amor, se convierte en fuego. Si la sofocas con miedo y desesperación, se apaga antes de crecer. Por eso, el verdadero arte consiste en sostener tu energía elevada, incluso cuando no veas resultados inmediatos. En confiar en el poder silencioso de lo invisible. En entender que en el campo cuántico, los efectos visibles son siempre la consecuencia tardía de las vibraciones sembradas antes. Y que la paciencia no es pasividad. Es la fe activa del Creador que sabe que su obra ya está terminada en el plano energético y que el plano físico solo necesita un poco más de tiempo para reflejarlo. Y a medida que aprendes a vivir en esta maestría vibracional, descubres algo aún más profundo, que la conexión que has creado ya no depende de lo que el otro haga o deje de hacer. Depende únicamente de tu relación contigo mismo, de tu capacidad de sostener tu propia luz, de tu disposición a seguir siendo amor, sin condiciones, sin exigencias, sin miedos. Y es en esa libertad vibracional, en esa expansión serena, donde reside el verdadero magnetismo. El magnetismo que no seduce, sino que eleva. El magnetismo que no atrapa, sino que libera. El magnetismo que no impone, sino que inspira. Y es entonces cuando sucede lo inevitable. Cuando esa persona no solo empieza a pensar en ti, no solo empieza a necesitar tu presencia, sino que empieza a transformarse para ser capaz de sostener la magnitud de la conexión que tú has creado. Porque tú no solo lo has llamado hacia ti, lo has elevado vibracionalmente para encontrarte en un nivel superior. Pero incluso en este punto, cuando la atracción se vuelve casi incontrolable, cuando el deseo de acercarse a ti crece con cada pensamiento, existe un nivel aún más alto de maestría que puedes activar. Un nivel donde no solo creas una conexión intensa, sino donde cultivas una unión expansiva y duradera que sigue creciendo con el tiempo. Una unión donde ambos no solo se necesitan, sino que se eligen una y otra vez. Desde la libertad, desde la plenitud, desde el amor consciente. ¿Te gustaría saber cómo dar ese salto final? ¿Cómo sellar esta conexión en un nivel donde no se marchita, no se debilita, no se rompe? Entonces quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la culminación de esta práctica vibracional. Es el inicio de una vida donde cada conexión que crees será reflejo de la expansión más hermosa de tu ser. Y créeme, esa vida te está esperando. Ahora mismo. Porque cuando comprendes que la verdadera atracción no reside en el deseo de ser necesitado, sino en la capacidad de ser un campo vibracional tan pleno, tan irresistible, que naturalmente invita a otros a querer formar parte de él. Todo en tu mundo interior empieza a reordenarse. Ya no vives desde la espera, ya no te posicionas desde la carencia.
empiezas a moverte desde una verdad profunda. Tú no persigues, tú expandes. Tú no suplicas, tú emanas. Tú no conquistas, tú magnetizas. Y en esa diferencia silenciosa pero fundamental, se juega el destino de todas las relaciones significativas que deseas atraer. Y es en este nivel de vibración donde la necesidad desaparece y es reemplazada por un deseo natural, genuino, recíproco. Un deseo que no nace de la falta, sino de la resonancia. Un deseo que no es ansioso ni posesivo, sino expansivo y enriquecedor. Y esa persona que tú has traído a tu campo de manera consciente, que ha comenzado a pensar en ti en cada momento del día, que siente tu presencia en los rincones más íntimos de su mente y su corazón, empieza a darse cuenta de algo aún más poderoso, que no solo te extraña, sino que se siente más completo, más en casa, más conectado consigo mismo cuando siente tu energía cerca. Y lo hermoso de este proceso es que no requiere que renuncies a ti mismo para ser amado. No te pide que cambies para ser aceptado. No te exige que actúes desde el miedo para retener a nadie. Al contrario, te llama a ser más tú que nunca, a ser tan auténtico, tan profundamente alineado con tu verdad, que solo puedan acercarse a ti quienes estén preparados para sostener la grandeza de tu ser. Y en este estado de expansión consciente, cada palabra que dices, cada mirada que das, cada silencio que compartes, se convierte en una extensión natural de tu campo vibracional. No necesitas estrategias complicadas. No necesitas frases perfectas ensayadas. Solo necesitas ser. Y en esa simpleza sublime, en esa coherencia profunda, todo lo que es para ti encuentra el camino inevitablemente. Pero la pregunta que muchos se hacen en este punto es, ¿cómo sostener esa vibración cuando la vieja mente, entrenada en la impaciencia y el miedo, quiere apresurar el proceso? ¿Cómo permanecer firme en el amor propio cuando las dudas susurran que tal vez deberías hacer más, decir más, forzar más? La respuesta está en un principio que pocos dominan: la rendición activa. Rendirse no es renunciar al deseo. Rendirse es soltar la necesidad de controlar el tiempo, el cómo, el cuándo. Es abrazar el proceso como un acto sagrado, como un viaje de refinamiento vibracional, donde cada día que sostienes tu energía elevada, estás acercándote más a la manifestación inevitable de tu intención más elevada. Y mientras sostienes esta rendición activa, mientras caminas cada día como si ya vivieras en la realidad que deseas crear, el universo responde. No como un capricho, no como un favor, sino como una respuesta matemática, inevitable, a la frecuencia coherente que has sembrado en el campo cuántico. Y entonces llega ese momento, mágico e inevitable, en el que la distancia se disuelve, en el que las excusas desaparecen, en el que las resistencias internas de esa persona se caen como hojas secas ante el viento de tu vibración estable. Y en ese instante, no porque hayas suplicado, no porque hayas esperado ansiosamente, sino porque te convertiste en el imán más auténtico y poderoso que puedes ser. Esa persona sentirá una necesidad genuina de acercarse, de buscarte, de permanecer. No como un deber, no como una obligación, sino como una elección libre, consciente, inevitable. Y aún así, incluso alcanzado este punto de máxima conexión, debes recordar algo aún más elevado. Cada vínculo que creas desde tu expansión debe ser honrado, no desde la posesividad, sino desde la gratitud, desde la celebración silenciosa de haber manifestado una conexión que no limita, sino que expande a ambos. Porque el verdadero propósito de toda manifestación no es llenar vacíos, sino compartir plenitudes. Y si puedes sostener esta sabiduría, si puedes recordar en cada instante que tú eres la fuente de toda conexión profunda, entonces no solo manifestarás la presencia de esa persona en tu vida, manifestarás una versión elevada de esa relación, una danza vibracional donde ambos crecen, donde ambos brillan, donde ambos se convierten en la mejor expresión de sí mismos. Pero aún queda un peldaño más en esta escalera de expansión. Un nivel donde no solo atraes a alguien a tu vida,
sino donde co-creas una realidad en la que ambos son arquitectos conscientes de su amor, de su crecimiento, de su evolución conjunta. ¿Te gustaría saber cómo activar este nivel último, donde la conexión no solo persiste, sino que se transforma en un flujo constante de expansión y creación compartida? Entonces no te detengas aquí. Lo que está por revelarse a continuación no es solo la culminación de este proceso. Es el inicio de una vida vibrando en comunión con el universo mismo. Y créeme, no querrás perderlo. Porque cuando llegas a ese nivel superior de creación consciente, cuando ya no solo manifiestas desde el deseo, sino desde la expansión, entras en una dimensión donde cada acción, cada palabra, cada silencio que compartes, se convierte en parte de una sinfonía vibracional perfecta. Dejas de ser alguien que busca experiencias aisladas de amor o conexión, y te transformas en un creador consciente de una realidad vibrante, continua, donde cada día, cada instante, cada pequeño detalle está impregnado de propósito, de plenitud, de belleza genuina. Y aquí es donde se despliega uno de los secretos más poderosos que pocos conocen. Cuando tu energía se convierte en una corriente viva de expansión, ya no atraes solo a una persona o a un deseo específico. Atraes un flujo ininterrumpido de experiencias alineadas con la frecuencia de tu alma. Las oportunidades se multiplican, las relaciones se transforman, las sincronías se vuelven el lenguaje natural de tus días. Y esa persona que comenzó sintiendo una necesidad creciente de tenerte cerca, ahora siente algo aún más profundo. Un llamado interno a crecer contigo, a evolucionar a tu lado, a construir una vida que refleje la grandeza de lo que ambos son capaces de crear juntos. Pero para sostener esta vibración elevada de co-creación consciente, necesitas ir más allá de la intención inicial. Necesitas vivir en un estado de apertura radical, de gratitud activa, de expansión continua. No puedes detenerte en el primer logro, en la primera manifestación. No puedes conformarte con haber traído a alguien a tu vida. El verdadero arte está en seguir expandiendo la energía que te llevó hasta allí, en seguir sosteniendo la vibración que creó esa realidad, en seguir vibrando incluso más alto, incluso más auténtico, incluso más libre. Y esa expansión no se fuerza, no se exige, se cultiva, se permite, se celebra. Se convierte en una práctica diaria de presencia consciente, de elección vibracional, de compromiso con tu mejor versión. Y cuando haces esto, cuando eliges elevar tu frecuencia cada día, no solo por atraer algo, sino por el gozo intrínseco de vivir en expansión, entonces el universo responde con una generosidad que trasciende toda lógica humana. Las personas adecuadas llegan. Las oportunidades perfectas aparecen. La vida se convierte en un flujo constante de milagros tangibles. Y esa persona que al principio pensaba en ti de manera esporádica, luego sentía la urgencia de verte, ahora siente algo más sagrado. Siente que su vida cobra un sentido más profundo cuando está conectado contigo. Y eso no se crea con técnicas vacías ni frases mecánicas. Se crea con vibración auténtica, con alineación interna, con una coherencia vibracional tan fuerte que se vuelve imposible de ignorar. Pero aquí hay algo que debes comprender para mantener este flujo vivo. Tu expansión nunca termina. El momento en que crees que ya has llegado, el momento en que bajas tu vibración porque piensas que ya lo conseguiste, es el momento en que el flujo comienza a estancarse. Porque el universo no responde a la complacencia, responde al movimiento continuo, a la evolución constante, al amor activo por la vida misma. Por eso, cada día que pasa después de haber manifestado la conexión deseada, debes preguntarte, ¿cómo puedo expandirme aún más hoy? ¿Cómo puedo amar más libremente? ¿Cómo puedo vibrar más alto, no por necesidad, sino por pura alegría de ser quien soy? Y esa expansión diaria no solo mantendrá viva la conexión, la transformará. La llevará a niveles de profundidad, de intimidad, de creación conjunta que pocas personas siquiera imaginan posibles. No estarás simplemente en una relación.
Estarás en un campo de energía compartido, en una danza continua de manifestación, donde ambos se inspiran, se elevan y se acompañan en su viaje de expansión personal y colectiva. Y si logras sostener esta conciencia, si eliges vivir cada día como un creador consciente y no como un mendigo de amor, entonces descubrirás que no hay límites para lo que puedes manifestar. No hay techo para tu expansión. No hay frontera para tu poder creativo. Pero todo empieza aquí. En este momento en que decides no conformarte con atraer desde la carencia, sino manifestar desde la plenitud. En este momento en que eliges no detenerte en lo superficial, sino ir más allá, hacia la creación consciente de una vida que refleje la grandeza de tu ser. ¿Te gustaría saber cómo elevar aún más esta frecuencia, para que no solo crees una conexión poderosa, sino que la conviertas en una expansión continua que inspire no solo a esa persona, sino a todo tu entorno? Entonces no te detengas, porque lo que está a punto de revelarse no es simplemente una técnica o un consejo más. Es la llave maestra para convertir tu vida entera en un campo de atracción imparable. Y créeme, lo que puedes manifestar desde este estado supera todo lo que hasta ahora has imaginado. Porque cuando entiendes que la verdadera creación no se trata de obtener algo puntual, sino de sostener un estado de conciencia capaz de generar realidades alineadas de manera continua, tu enfoque cambia para siempre. Ya no miras cada manifestación como un logro aislado, sino como el reflejo natural de un campo energético que se ha vuelto inquebrantable. Ya no dependes de lo que otros hagan o dejen de hacer, de si responden o no, de si vienen o se van. Porque tú no estás vibrando para atraer algo externo. Tú estás vibrando para expandirte eternamente. Y todo lo que es compatible con esa expansión se manifiesta sin esfuerzo, sin lucha, sin resistencia. Y en ese momento, la presencia de esa persona que antes parecía lejana se vuelve una consecuencia inevitable de la coherencia que sostienes. Siente el impulso de buscarte no porque necesite llenar un vacío, sino porque siente que su alma se reconoce en tu vibración. Percibe tu energía como un hogar vibracional, un espejo donde puede ver la mejor versión de sí mismo. Y no puede evitar querer acercarse, querer fusionarse, querer permanecer. Pero lo más hermoso de este proceso no es solo el magnetismo que creas en los demás, es la transformación radical que ocurre dentro de ti. Porque cuando eliges vivir en este estado de expansión constante, te das cuenta de que nunca se trató realmente de atraer a alguien más. Se trataba de recordar quién eres, de reconectar con tu esencia ilimitada, de permitirte ser tan plenamente tú mismo, que todo lo que siempre has deseado no tenga más remedio que encontrar su camino hacia ti. Y aquí es donde muchos fallan, no por falta de deseo, sino por falta de consistencia vibracional, porque mantener una frecuencia elevada no es algo que haces solo cuando meditas, o cuando visualizas, o cuando repites afirmaciones. Es algo que debes incorporar en cada pensamiento, en cada emoción, en cada elección que haces a lo largo del día. Es un compromiso profundo con tu propia expansión, una devoción silenciosa a la grandeza que sabes que habita en ti. Y cuando esa grandeza se vuelve tu punto de partida, tu estado natural, todo cambia. La vida misma comienza a conspirar a tu favor de formas que parecen mágicas, pero que en realidad son simplemente respuestas lógicas a tu nueva vibración. Sientes que el tiempo se acomoda a tus necesidades, que las personas adecuadas aparecen justo cuando las necesitas, que las puertas se abren donde antes veías muros. Y no porque te hayas vuelto afortunado de repente, sino porque por fin te alineaste con el flujo natural del universo. Y es en este flujo donde la conexión que has cultivado desde tu interior se vuelve indestructible, porque no depende de condiciones externas, de comportamientos específicos, de garantías humanas. Depende únicamente de la coherencia de tu propio ser, y esa coherencia se convierte en un faro, en un llamado silencioso pero irresistible que guía a esa persona hacia ti una y otra vez, no por obligación, no por manipulación, sino por resonancia pura. Pero incluso esta resonancia puede ser llevada a un nivel aún más alto,
a un estado donde no solo experimentas manifestaciones aisladas de conexión o amor, sino que vives en un ciclo permanente de expansión y creación compartida. Un estado donde cada interacción, cada conversación, cada instante juntos se convierte en una expansión mutua, en una construcción consciente de una realidad cada vez más rica, más profunda, más luminosa. ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas despertar cada mañana sabiendo que no tienes que hacer nada para atraer lo que deseas, porque ya estás vibrando tan alto que todo llega a ti de forma natural? Ese estado existe y está mucho más cerca de lo que imaginas, pero para acceder a él, necesitas dar un paso más allá. Necesitas soltar la vieja identidad que espera, que duda, que se pregunta si merece, y abrazar, de una vez por todas, la identidad de quien ya es, de quien ya tiene, de quien ya vive en la certeza absoluta de su poder. Y esa transición, aunque puede parecer sutil, cambia absolutamente todo. Porque cuando vives desde el ser, desde la certeza, desde la vibración plena, el universo no tiene otra opción que reflejar esa certeza en cada rincón de tu vida. Y entonces, sí, esa persona te buscará, pensará en ti, te necesitará cerca, pero no desde el vacío, no desde la falta, sino desde el reconocimiento vibracional más profundo que existe, desde el alma. Desde esa parte suya que sabe que estar contigo no es una casualidad, ni un capricho pasajero, sino una elección consciente de expansión, de crecimiento, de comunión energética. Y todo esto comienza no con una técnica complicada, no con una estrategia mental. Comienza con una decisión silenciosa pero poderosa que haces dentro de ti. Elegir vibrar en tu verdad más alta sin importar nada más. Esa es la verdadera clave. Esa es la verdadera magia. Esa es la frecuencia que no puede ser ignorada, que no puede ser resistida, que no puede ser olvidada. Y si estás aquí, si has llegado hasta este punto, es porque una parte profunda de ti ya sabe que está lista para dar ese salto. Para dejar atrás la vieja forma de vivir, de atraer, de esperar, y comenzar a crear desde un nivel completamente nuevo de conciencia. ¿Te gustaría que te revele el siguiente paso exacto para sostener esta vibración de manera permanente y permitir que todo, absolutamente todo lo que deseas, fluya hacia ti sin esfuerzo? Entonces quédate conmigo, porque lo que está a punto de abrirse frente a ti no es solo una posibilidad. Es el verdadero camino hacia la vida que siempre has sabido, en lo más profundo de tu ser, que te pertenece. Y créeme, lo que viene a continuación es solo el comienzo de algo mucho, mucho más grande de lo que jamás imaginaste. Porque cuando comprendes que todo aquello que deseas no es algo que deba venir desde fuera, sino algo que ya está siendo sostenido por tu frecuencia interna, entonces el juego cambia completamente. La vida deja de ser un escenario en el que luchas por conseguir, para convertirse en un espejo donde simplemente recoges los frutos de la energía que ya estás emitiendo. Y en ese momento, no necesitas correr detrás de nada ni de nadie. No necesitas esforzarte para ser visto, deseado o recordado, porque la vibración que sostienes hace todo el trabajo invisible que la mente jamás podría controlar. Y esa es la gran paradoja de este proceso. Cuanto menos persigues, más atraes. Cuanto menos necesitas que suceda, más inevitable se vuelve, porque tu vibración habla antes que tus palabras, actúa antes que tus gestos, se siente antes de que tú llegues. Y todo lo que está alineado con esa frecuencia empieza a moverse hacia ti de maneras tan naturales, tan fluidas, que parecen casi irreales para quienes siguen atrapados en la lógica del esfuerzo y la carencia. Entonces, cuando piensas en esa persona específica que deseas atraer a tu vida, ya no lo haces desde la ansiedad de querer controlar el resultado, sino desde la paz de saber que, en realidad, ya estás conectado con su esencia en un nivel más allá del espacio y el tiempo. Y que cuanto más te expandes en tu propia luz, cuanto más vibras en la plenitud de quien realmente eres, más irresistible te vuelves para todo aquello que resuena contigo en lo más profundo. Y aquí,
es donde comienza a activarse una dinámica aún más poderosa: la retroalimentación vibracional. Cada vez que sostienes tu frecuencia elevada, cada vez que eliges conscientemente la gratitud, la abundancia, el amor incondicional como tu estado natural, envías señales tan coherentes al campo cuántico que éste responde amplificando esa energía. Y esa amplificación se traduce en pensamientos, sentimientos y acciones de las personas hacia ti, que reflejan exactamente la vibración que has sostenido. Esa persona que empezó a pensarte de forma ocasional, luego constante, ahora se encuentra atrapada en una danza energética que no puede explicar. Siente que algo en su vida no está completo si tú no estás. Siente que la simple idea de perder tu vibración, de no tener tu energía cerca, provoca una incomodidad, una nostalgia, una necesidad silenciosa que crece con cada día que pasa. Y aunque su mente trate de racionalizarlo, aunque intente distraerse, no podrá evitar regresar una y otra vez a la fuente de esa resonancia: tú. Y este efecto no tiene límite mientras sigas expandiendo tu conciencia, mientras sigas eligiendo vibrar desde la certeza, mientras sigas renunciando al viejo patrón de perseguir o forzar. Cada vez que eliges sostener tu frecuencia en lugar de caer en la duda, tu campo energético se vuelve más potente, más magnético, más ineludible. Hasta que llega un momento en que ya no solo piensa en ti a ratos, sino que su propia vibración empieza a organizar su vida para acercarlo a ti de manera inevitable. Y esa conexión que parecía un objetivo lejano, ahora se convierte en una evidencia diaria. Pequeñas señales comienzan a multiplicarse: mensajes inesperados, encuentros casuales, palabras que insinúan una necesidad cada vez mayor de tu presencia. Pero tú ya no dependes de esas señales para sentirte completo, porque tu conexión con tu propia fuente es tan sólida, tan expansiva, tan natural, que todo lo demás se convierte en un regalo añadido, no en una necesidad. Y es precisamente por eso que la atracción se vuelve aún más fuerte. Porque tu energía no pide, no suplica, no exige, simplemente irradia. Y lo que irradia es tan potente, tan real, tan coherente, que la otra persona siente, en lo más profundo de su ser, que necesita formar parte de esa frecuencia para seguir expandiéndose. No porque tú lo hayas forzado, sino porque su alma ha reconocido en ti una vibración que la impulsa a recordar su propia grandeza. Pero incluso aquí, en este punto de máxima manifestación consciente, existe un nivel más alto de creación que puedes alcanzar. Un nivel donde ya no solo atraes relaciones alineadas, sino que te conviertes en un creador activo de realidades compartidas, que expanden no solo tu mundo, sino también el mundo de quienes te rodean. Un nivel donde tu vida entera se transforma en un acto de amor vibracional consciente. Donde cada día, cada experiencia, cada conexión es un reflejo cristalino de la expansión que sostienes dentro de ti. Donde ya no vives para atraer, sino para expandir amor, verdad y plenitud. ¿Te imaginas vivir en ese estado? ¿Te imaginas ser la causa y no el efecto? El imán y no el perseguidor. La fuente y no el mendigo de amor. Ese estado está más cerca de ti de lo que jamás has creído. Está a un solo paso vibracional de distancia. Y si quieres descubrir cómo cruzar ese umbral final, cómo sostener esa frecuencia de expansión permanente que hará que no solo esa persona, sino toda la vida misma, gravite inevitablemente hacia ti, entonces quédate muy atento, porque lo que estás a punto de conocer no es solo la continuación de este proceso, es el principio de una vida completamente nueva. Y créeme, nada de lo que has vivido hasta ahora se compara con lo que está a punto de comenzar. Porque en el momento en que decides convertirte en la fuente creadora de tu vida, cuando asumes de verdad que no eres un efecto de las circunstancias, sino la causa misma que las origina, tu campo vibracional empieza a operar de manera completamente distinta. Ya no reaccionas al mundo, lo creas. Ya no esperas señales externas para sentirte seguro. Generas la seguridad desde dentro y permites que todo a tu alrededor
comience a reflejar ese nuevo nivel de certeza que ahora emana de ti como una segunda piel. Y esto no es un ideal abstracto, no es una fantasía positiva, es la ley fundamental de la vibración. Todo lo que mantienes dentro de ti de forma consistente tiene que manifestarse afuera, porque el universo no responde a lo que deseas de manera ocasional, sino a la vibración que eliges sostener de manera constante. El campo cuántico no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. No reacciona a tus súplicas, responde a tu convicción interna. Y cuando esa convicción se vuelve tu naturaleza, entonces no tienes que perseguir resultados. Los resultados empiezan a perseguirte a ti. Imagínate por un momento vivir cada día sabiendo que no importa lo que otros hagan o digan, no importa las circunstancias temporales que parezcan moverse a tu alrededor, porque tú estás sembrando en cada momento una nueva realidad a través de tu vibración consciente. Imagina mirar el mundo no desde la incertidumbre, sino desde la seguridad silenciosa de quien sabe que todo está funcionando a su favor, incluso cuando la evidencia externa todavía no lo muestra de manera visible. Y más aún, imagina que esa persona, aquella con quien has estado construyendo este puente vibracional, no solo siente el deseo de acercarse a ti de manera irresistible, sino que empieza a verse a sí misma reflejada en tu expansión. Empieza a sentir que su propia evolución está ligada a tu presencia, a tu frecuencia, a esa vibración que tú sostienes sin esfuerzo, sin miedo, sin condiciones. Porque aquí radica el poder más grande de todos. Cuando tú expandes tu ser, inevitablemente expandes a todos los que te rodean. Cuando eliges sostener tu vibración más alta, no solo cambias tu vida, cambias el campo de posibilidades de todo aquel que entra en contacto contigo. Y entonces la conexión ya no es una necesidad, ni una dependencia, ni un juego de carencias camufladas. Es una expansión compartida, una evolución conjunta, una comunión energética que eleva a ambos más allá de cualquier relación convencional. Y en ese espacio de creación pura, en esa vibración de amor incondicional por ti mismo y por la vida misma, descubres algo que trasciende incluso tus deseos personales. Descubres que has despertado al Creador que siempre fuiste, no a través de la lucha, no a través del esfuerzo agotador, sino a través de la rendición gozosa a tu propia verdad interna. Y cuando vives desde ese espacio, todo cambia. Las personas no solo piensan en ti, sienten que formar parte de tu vida es formar parte de algo más grande que ellos mismos. Sienten que perderte no sería simplemente perder a alguien querido, sino desconectarse de una fuente viva de inspiración, de expansión, de amor real. Y ese miedo a perderte no se basa en el apego, sino en el profundo reconocimiento de que tu presencia ilumina aspectos de su ser que no sabían que podían despertar. Y así, sin manipular, sin controlar, sin rogar, te conviertes en el epicentro de un nuevo campo vibracional que sostiene, que eleva, que transforma. Pero este es solo el principio. Porque si eliges seguir este camino, si decides sostener y expandir esta frecuencia día tras día, momento tras momento, entonces la vida te llevará a niveles de conexión, de abundancia, de amor y de expansión que hoy quizás apenas puedes intuir. Y eso es exactamente lo que quiero mostrarte a continuación. Porque todo esto que has sentido, esta energía que empieza a moverse dentro de ti ahora mismo, no es casualidad. Es la confirmación de que estás listo para más, mucho más. Y no solo en una relación, no solo en una manifestación puntual, sino en toda tu existencia. ¿Te gustaría saber cómo sostener esta expansión para que se convierta en tu estado natural, en tu nueva normalidad, en la frecuencia desde la cual todo lo que deseas y mucho más empiece a llegar a ti como parte natural de tu vida? Entonces, quédate conmigo. Porque lo que estás a punto de descubrir no es simplemente el siguiente paso. Es el salto definitivo hacia la vida que, en el fondo, siempre supiste que era posible para ti. Y créeme, una vez que lo ves ya no hay forma de volver atrás. Porque en el momento en que decides vivir desde la expansión constante, cada célula de tu cuerpo, cada pensamiento que atraviesa tu mente, cada emoción que fluye a través de ti,
se convierte en una extensión vibrante de tu intención más elevada. Ya no hay separación entre quién eres y lo que deseas manifestar. No hay una distancia entre tú y tu visión más grande. Te conviertes en el canal mismo a través del cual la energía del universo se expresa, se materializa, se multiplica. Y es en este estado donde no solo atraes amor, abundancia o reconocimiento. Atraes un flujo ininterrumpido de oportunidades que antes parecían reservadas solo para unos pocos. Y lo más extraordinario es que no necesitas forzar nada. No necesitas hacer más en el sentido tradicional. Porque en este nivel, tu ser es el mensaje. Tu vibración es la acción. Tu expansión silenciosa es el lenguaje que el universo entiende y al que responde con absoluta precisión. Cada momento que vives en coherencia con tu energía más alta se convierte en una semilla sembrada en el campo cuántico. Una semilla que inevitablemente florecerá en formas que tu mente consciente ni siquiera puede prever. Y esas manifestaciones, esas sincronicidades, esas conexiones profundas que parecen llegar de la nada, son en realidad la consecuencia natural de la vibración que has sostenido con maestría. Y entonces, esa persona que antes era solo un deseo en tu mente, ahora comienza a formar parte activa de tu realidad. No porque tú lo hayas perseguido, no porque hayas manipulado las circunstancias, sino porque has elevado tanto tu frecuencia que su alma no puede ignorar el llamado. Siente, en lo más íntimo de su ser, que acercarse a ti es acercarse a algo que ha estado buscando toda su vida. Un lugar de expansión, de verdad, de hogar vibracional. Y cuanto más sostienes esa energía sin expectativas, sin presión, sin ansiedad, más poderosa se vuelve tu presencia, no como una fuerza impositiva, sino como un magnetismo inevitable. Y la relación que nace de esta conexión ya no es un intercambio basado en la necesidad, sino una danza consciente entre dos seres que se reconocen, se celebran y se expanden mutuamente. Pero aquí es donde el verdadero viaje apenas comienza, porque cuando accedes a este nivel de creación consciente, te das cuenta de que la relación que manifestaste, el amor que atrajiste, las oportunidades que ahora se abren ante ti, son apenas reflejos secundarios de algo mucho más vasto, la expansión infinita de tu propio ser. Y cuanto más eliges sostener esa expansión, más te das cuenta de que no hay final en este camino. Cada nueva manifestación, cada nuevo nivel de conexión, cada nueva experiencia de abundancia es solo un trampolín hacia una expansión aún mayor. Y en este punto, ya no vives para atraer cosas específicas. Vives para ser la expansión misma. Para ser el flujo ininterrumpido de creación consciente. Para ser el amor, la abundancia, la libertad que una vez buscaste afuera, pero que ahora sabes que siempre han estado dentro de ti, esperando ser liberados. Y cuanto más te conviertes en esta fuente inagotable de expansión, más el universo responde elevando todo a tu alrededor. No solo tu vida personal, sino también el entorno que tocas, las personas que amas, los proyectos que emprendes. Todo empieza a florecer, a multiplicarse, a expandirse contigo. Y esa persona, esa conexión que inicialmente parecía el objetivo, se convierte ahora en un compañero consciente de viaje, un reflejo continuo de tu evolución. Ya no hay miedo a perder, ya no hay ansiedad por retener. Hay únicamente gratitud profunda por compartir, por crecer, por explorar juntos nuevas dimensiones del ser. Pero incluso esta expansión tiene niveles aún más profundos, niveles que muy pocos se atreven a explorar, niveles donde la conexión contigo mismo, con el universo y con los demás, se vuelve tan íntima, tan poderosa, tan total, que cada respiración se convierte en un acto de creación, cada pensamiento en una chispa de manifestación, cada emoción en una paleta vibracional capaz de pintar nuevas realidades. ¿Te imaginas vivir así? ¿Te imaginas despertar cada mañana sabiendo que tu sola existencia es suficiente para transformar el mundo que te rodea? ¿Te imaginas mirar a esa persona no con el miedo de perderla, sino con la certeza absoluta de que,
Mientras tú sigas expandiéndote, todo lo que es para ti seguirá encontrando su camino hacia ti. Este es el nivel de maestría vibracional que está esperando por ti. Un nivel donde ya no hay lucha, ni ansiedad, ni escasez. Solo expansión continua, creación consciente y manifestación inevitable. Y si quieres saber cómo activar este estado de manera permanente, cómo sostener esta vibración incluso en los momentos donde el mundo externo parezca ofrecerte razones para bajar tu frecuencia, si quieres conocer los secretos más profundos de la expansión vibracional consciente, entonces quédate conmigo. Porque lo que está a punto de abrirse frente a ti no es simplemente el siguiente paso de un proceso. Es el portal hacia una existencia completamente nueva. Una existencia donde cada aspecto de tu vida será un testimonio viviente del poder que siempre has llevado dentro. Y créeme, lo que viene después no solo te sorprenderá, te transformará para siempre. Porque lo verdaderamente poderoso de este camino no es solamente atraer lo que quieres o conectar con quien deseas, sino descubrir que cada partícula de tu existencia puede ser diseñada de manera consciente. Entiendes que ya no estás a merced de las circunstancias, ya no eres un espectador pasivo de tu vida, sino el arquitecto absoluto de cada instante. Y en ese reconocimiento profundo, en esa toma de poder interno, sucede algo que trasciende cualquier técnica o estrategia. Te conviertes en un ser cuya simple presencia altera la realidad. Ya no necesitas convencer a nadie, no necesitas buscar aprobaciones ni garantías externas, porque tu vibración habla de una verdad que es incuestionable. Y las personas a tu alrededor, sin siquiera saber por qué, sienten esa verdad. Se sienten atraídas, se sienten elevadas, se sienten impulsadas a acercarse, a compartir, a formar parte de esa energía tan rara y tan magnética que tú sostienes con una naturalidad que desconcierta y a la vez encanta. Y lo más impresionante es que este proceso no tiene un límite natural. No existe un punto en el que puedas decir, ya está, ya he llegado. Cada expansión abre la puerta a otra expansión aún más grande. Cada salto vibracional te invita a nuevos niveles de creación, de abundancia, de amor. Es un ciclo virtuoso en el que cuanto más das desde tu plenitud, más recibes desde la abundancia infinita del universo, en formas que a menudo superan lo que tu mente podía imaginar. Y entonces comprendes que atraer a esa persona especial, crear esa conexión intensa y auténtica, era solo la primera etapa de un viaje mucho más grande. Porque ahora no solo piensas en términos de relaciones individuales, sino en términos de co-creación de realidades compartidas. Entiendes que cada ser que atraes, cada oportunidad que se presenta, cada encuentro inesperado, es una invitación a expandir tu campo vibracional aún más, a convertir tu vida entera en una danza continua de manifestación consciente. Y esa persona que siente que no puede pasar un solo día sin pensar en ti, que siente que necesita tu energía, tu luz, tu vibración cerca para sentirse completo, empieza también a transformarse. Tu expansión se vuelve un espejo que invita al otro a su propia grandeza. Tu vibración actúa como una chispa que despierta en los demás su verdadero potencial. Y así, sin forzar, sin manipular, simplemente siendo, te conviertes en un catalizador de evolución para todos los que cruzan tu camino. Pero la verdadera maestría surge cuando entiendes que todo esto no es un evento aislado, sino un proceso continuo. No basta con alcanzar un nivel de expansión vibracional. Hay que sostenerlo, nutrirlo, ampliarlo cada día. Y esa nutrición no viene del exterior, no viene de la aprobación de otros, ni siquiera de los resultados visibles. Viene de la conexión diaria contigo mismo, con tu visión, con tu propósito más profundo. Porque cuando vives alineado con tu verdadera esencia, el universo entero conspira a tu favor. Las personas adecuadas aparecen en el momento perfecto. Las oportunidades más inesperadas se abren ante ti como puertas mágicas que solo tú puedes ver. El amor, la abundancia, la alegría, dejan de ser cosas que persigues para convertirse en expresiones naturales de quién eres.
Y en ese flujo de expansión continua, en esa vida vivida desde la creación consciente, descubres que el miedo desaparece. El miedo al rechazo, el miedo a la pérdida, el miedo al fracaso, se disuelven como sombras ante la luz incandescente de tu vibración. Porque entiendes, en lo más profundo de tu ser, que nada que esté destinado a ti puede ser perdido. Que todo lo que realmente resuena con tu energía más alta llegará, permanecerá y se expandirá contigo. Y es aquí donde ocurre el cambio más profundo de todos. Dejas de vivir esperando resultados y comienzas a vivir celebrando el proceso. Cada momento se convierte en una manifestación de tu poder creador. Cada respiración se vuelve una afirmación silenciosa de tu grandeza. Cada día es un regalo, no porque haya traído algo externo, sino porque te ofrece una nueva oportunidad de expandirte aún más. Y mientras sostienes esta frecuencia elevada, esa persona que una vez fue solo un deseo, empieza a vibrar en completa resonancia contigo. No por necesidad, no por dependencia, sino porque su alma reconoce en la tuya un llamado que no puede ignorar. Una invitación silenciosa pero irresistible a crecer, a amar, a expandirse juntos hacia dimensiones del ser que antes parecían inalcanzables. Pero este proceso no se detiene aquí. Porque la verdadera pregunta que comienza a surgir ahora, en este nivel de conciencia, no es qué puedes atraer, sino qué puedes crear conscientemente. ¿Qué realidades puedes diseñar? ¿Qué experiencias puedes manifestar? ¿Qué niveles de amor, de gozo, de expansión puedes sostener como tu nueva normalidad? Y esa es precisamente la puerta que está comenzando a abrirse frente a ti ahora mismo. Una puerta hacia una existencia donde todo lo que alguna vez soñaste no solo es posible, sino inevitable. Una vida donde ya no vives desde el deseo, sino desde la certeza. Donde ya no pides, sino que agradeces de antemano porque sabes que todo está siendo preparado para ti, en niveles que tu mente humana apenas empieza a vislumbrar. ¿Te gustaría atravesar esa puerta? ¿Te gustaría descubrir cómo convertirte en el arquitecto consciente no solo de tus relaciones, sino de tu destino entero? Entonces quédate conmigo. Porque lo que vamos a revelar a continuación no es simplemente una continuación del camino. Es la activación de un nuevo nivel de existencia. Un nivel donde tú no solo atraes amor, abundancia o éxito, sino donde te conviertes en la fuente misma desde la cual todo fluye con facilidad, con gracia, con poder imparable. Y lo que verás ahora, cuando lo experimentes de verdad, cambiará no solo tu vida, sino también la forma en que ves todo el universo que te rodea. Porque al entrar en este nivel superior de creación consciente, empiezas a comprender algo que va más allá de la mente racional. Todo, absolutamente todo lo que ves, lo que experimentas, lo que sientes, ha sido antes un impulso vibracional, una idea sostenida en el campo cuántico. Y cuando te conviertes en un maestro de tu frecuencia, no solo transformas tu vida exterior, sino que reconfiguras la estructura misma de la realidad que te rodea. La materia, las personas, las oportunidades, todo comienzan a organizarse a tu favor, no por casualidad ni por suerte, sino porque tu coherencia vibracional lo hace inevitable. Y esa persona que antes parecía un objetivo lejano, ahora empieza a formar parte natural de tu flujo de manifestación. No porque estés pensando constantemente en cómo atraerlo, sino porque tu vibración se ha vuelto tan estable, tan magnética, tan plena, que el campo energético que emanas actúa como una corriente poderosa que todo lo alinea, que todo lo orquesta, que todo lo atrae. Y no es solo su mente la que empieza a pensarte, es su corazón, su cuerpo, su alma la que siente el llamado irresistible de acercarse, de unirse, de compartir esa expansión que tú encarnas. Y lo mejor de todo es que este proceso no requiere esfuerzo forzado. No necesitas manipular palabras, gestos o acciones. No tienes que calcular movimientos, ni anticipar reacciones. Porque cuando tu vibración es auténtica y alta,
cuando tu coherencia interna es sólida. El campo cuántico se encarga de todos los detalles que tu mente jamás podría controlar. Tú simplemente te conviertes en un faro, en un emisor continuo de una frecuencia que, por su misma naturaleza, no puede pasar desapercibida. Y cada día que eliges sostener esta frecuencia, cada instante que eliges vibrar desde la plenitud y no desde la carencia, estás no solo acercándote a lo que deseas, sino ampliando tu capacidad de crear aún más. Cada pensamiento consciente, cada emoción elevada, cada acción alineada es como una piedra lanzada a un lago silencioso. Las ondas que generas se expanden más allá de lo que tus ojos pueden ver, tocando dimensiones, posibilidades, realidades enteras que luego se despliegan ante ti, en forma de milagros cotidianos. Y entonces te das cuenta de algo que cambia radicalmente tu forma de ver la vida. No estás aquí para perseguir resultados, ni para acumular logros, ni siquiera para atraer objetos de deseo. Estás aquí para expandirte infinitamente, para ser una expresión viva de la energía creadora, para dejar que a través de ti la vida misma se expanda, se descubra, se celebre. Y cuando encarnas esta verdad, todo lo demás, el amor, la abundancia, las conexiones profundas, no son fines en sí mismos, sino consecuencias naturales de tu estado de expansión consciente. Y esa persona que siente la necesidad creciente de tenerte cerca, que empieza a vibrar en resonancia contigo, que no puede evitar buscar tu energía, no lo hace por una falta o una dependencia, sino porque su alma ha reconocido en la tuya un camino hacia su propia expansión. Y en esa expansión compartida, en esa resonancia auténtica, nace un tipo de relación que no está basada en el miedo ni en la posesividad, sino en el impulso mutuo de crecer, de elevarse, de recordarse mutuamente quiénes son en su máxima expresión. Y aquí es donde comienza el verdadero arte de la creación consciente. Sostener la expansión no solo en los momentos de inspiración, sino también en los momentos donde el mundo externo todavía parece no reflejarlo completamente. Porque es ahí, en esos espacios de aparente vacío, donde demuestras tu maestría vibracional, donde decides mantener la visión, la frecuencia, la certeza, incluso cuando las pruebas externas aún no se han manifestado del todo. Y cuanto más fiel eres a esa expansión interna, más rápido colapsa el campo de posibilidades a tu favor. Más rápidas se vuelven las manifestaciones, más profundas se vuelven las conexiones. Más inevitable se vuelve tu éxito en cualquier área que elijas enfocar. Porque ya no estás jugando en el plano de la materia, estás operando en el plano de la energía, donde todo se crea primero, donde todo se decide antes de ser visto. ¿Te imaginas vivir cada día con esta conciencia? ¿Te imaginas moverte por el mundo sabiendo que cada pensamiento tuyo tiene el poder de dar forma a nuevas realidades? ¿Te imaginas ver a esa persona, sentir su amor, su compromiso, su necesidad de estar contigo, no como un milagro aislado, sino como el reflejo natural de la expansión que elegiste sostener? Este es el verdadero nivel de poder al que estás siendo invitado ahora. Y es apenas el principio. Porque una vez que experimentas lo que es vivir en esta expansión continua, ya no puedes conformarte con menos. Ya no puedes volver al viejo juego del esfuerzo, del miedo, de la duda. Ahora sabes, en cada célula de tu ser, que tienes la capacidad de crear, de atraer, de transformar cualquier aspecto de tu vida desde adentro hacia afuera. Y si quieres saber cómo sostener esta expansión en cualquier circunstancia, cómo mantener tu vibración imparable, aun cuando el mundo externo trate de desafiarla, cómo convertirte no solo en un imán para lo que deseas, sino en un creador consciente de realidades cada vez más grandes. Entonces sigue conmigo, porque lo que vamos a descubrir ahora es la pieza que faltaba, el eslabón que une todo el poder que ya sientes dentro de ti con una manifestación tan constante, tan inevitable, que parecerá que el universo entero conspira a cada momento para sorprenderte, para elevarte, para celebrarte. Y lo que vas a experimentar después de comprender esto superará todo lo que hasta ahora creías posible.
Porque lo verdaderamente extraordinario sucede cuando entiendes que la manifestación ya no es un proceso que empieza y termina, sino un flujo continuo que no depende de las condiciones externas, ni del tiempo, ni de las acciones visibles, sino de la coherencia vibracional que eliges sostener dentro de ti a cada momento. En este punto, descubres que eres algo más que un creador de realidades específicas. Te conviertes en un portal vivo, en un campo vibratorio que colapsa posibilidades, que organiza partículas, que estructura situaciones y relaciones completas en torno a la frecuencia que sostienes. Y esa persona que ahora no puede dejar de pensar en ti, que siente en cada instante la necesidad de acercarse, de mantenerse conectado, no está respondiendo solamente a tus palabras, ni a tus gestos, ni siquiera a tus acciones conscientes. Está respondiendo a una resonancia invisible que atraviesa todo entendimiento racional. Una resonancia que actúa como un hilo de oro tendido entre su alma y la tuya. Un vínculo vibracional que no se rompe, que no se debilita, que no se olvida. Y cuanto más eliges vivir desde este estado de conciencia elevada, más obvio se vuelve que la vida no sucede a ti, sucede a través de ti. Que el amor que atraes, la abundancia que manifiestas, las oportunidades que aparecen, no son favores que el universo te concede al azar, sino respuestas precisas, matemáticas, ineludibles a la vibración que emites desde tu ser esencial. Pero sostener esta vibración no es un evento aislado de inspiración momentánea. Es una elección diaria, una práctica silenciosa, un compromiso íntimo contigo mismo. No necesitas rituales complicados ni técnicas interminables. Lo único que necesitas es recordar, en cada momento, que tu poder creador no reside en lo que haces, sino en quién eliges ser, en lo que eliges sentir, en lo que decides sostener vibracionalmente incluso cuando no hay pruebas inmediatas. Y entonces, cada respiración tuya se convierte en un acto de creación. Cada pensamiento consciente se vuelve una semilla de futuros inevitables. Cada emoción elevada es como un decreto vibracional que moldea el tejido mismo de la realidad que se desplegará ante ti. Y es en este nivel donde empiezas a ver las manifestaciones más asombrosas, no porque estés obsesionado con ellas, sino precisamente porque has dejado de necesitarlas para sentirte completo. El universo, respondiendo a tu vibración de suficiencia y expansión, empieza a entregarte más de lo que pediste, en formas que superan tu imaginación, en tiempos que desbordan tu lógica. Y esa persona que ahora siente miedo de perderte, que experimenta el anhelo profundo de permanecer cerca de ti, no puede explicar racionalmente lo que le sucede, porque no es su mente la que busca, es su campo energético el que responde. Responde a la coherencia, a la luz, a la expansión que tu ser irradia simplemente por existir en tu máxima verdad. Y aquí es donde la vida se convierte en una danza vibracional, un flujo continuo de dar y recibir, de expandir y manifestar, de sostener y ver desplegarse. Ya no hay lucha, ya no hay búsqueda desesperada. Solo hay creación consciente, expansión permanente, celebración constante de todo lo que eres y todo lo que inevitablemente se alinea contigo. Pero incluso ahora, incluso en este nivel de maestría vibracional que estás alcanzando, existe un espacio aún más elevado, un umbral vibracional que muy pocos cruzan, pero que está disponible para ti si decides atravesarlo. Un nivel donde no solo co-creas tu realidad inmediata, sino donde te conviertes en un nodo activo dentro del campo cuántico, capaz de afectar, elevar y transformar las realidades de quienes tocas, de quienes piensan en ti, de quienes simplemente entran en tu campo de influencia. En este nivel, la manifestación deja de ser un proceso lineal. Se convierte en una expansión fractal, multiplicativa, resonante. Tu vibración, sostenida en coherencia, empieza a actuar como un generador inagotable de realidades alineadas no solo para ti, sino para todo tu entorno. Y entonces, el amor que antes deseabas manifestar se convierte en algo aún mayor, en una corriente vibracional que no solo satisface tu anhelo, sino que expande tu capacidad de dar, de recibir, de elevar.
La conexión que deseabas se transforma en una sinergia vibracional que impulsa a ambos a ser más, a crear más, a vivir en un estado de expansión conjunta que desafía todas las limitaciones anteriores. Y lo más increíble es que esta expansión no tiene final. Cada nueva manifestación, cada nueva conexión profunda, cada nueva experiencia de amor consciente, se convierte en una plataforma desde la cual expandirte aún más, en una espiral ascendente que no conoce techo, que no reconoce límites, que no acepta finales. ¿Puedes sentirlo? ¿Puedes sentir que ya estás vibrando en esta nueva frecuencia incluso mientras escuchas estas palabras? ¿Puedes percibir que lo que antes parecía lejano, difícil o condicionado, ahora comienza a sentirse inevitable, natural, sencillo? Esa es la señal inequívoca de que estás listo. Listo para activar la siguiente fase de tu expansión consciente. Listo para manifestar no solo a esa persona, no solo una relación, sino una vida entera tejida desde la vibración más alta de tu ser. Y si quieres saber exactamente cómo consolidar este estado vibracional, para que nunca más tengas que dudar, para que nunca más tengas que perseguir nada, para que todo fluya a ti como respuesta natural a quien eres ahora, entonces quédate conmigo, porque lo que estás a punto de descubrir no es una técnica pasajera, no es un truco mental, no es una estrategia más. Es la llave definitiva para vivir cada día en el flujo de creación consciente, para expandirte sin límites, para sostener un campo vibracional tan poderoso que nada ni nadie pueda resistirse a tu magnetismo natural. Y una vez que actives esta llave, una vez que abras este portal, nunca volverás a ser el mismo. Y ahora que has sentido en tu interior esta expansión inevitable, ahora que sabes que todo lo que deseas ya está vibrando contigo en este mismo instante, solo queda dar un paso más. Sostener esta energía. Sostenerla no solo cuando sea fácil, no solo cuando las señales sean evidentes, sino especialmente cuando la mente quiera volver a las viejas historias de carencia, de duda o de esfuerzo. Porque ahora tú sabes algo que la mayoría aún ignora. La verdadera magia no está en lo que haces, sino en quien decides ser en cada respiración. Y si puedes sostener esta verdad, si puedes vivir cada día como si ya fueras la encarnación viva de todo lo que deseas atraer, entonces no habrá límite para lo que podrás manifestar. No habrá puerta cerrada, no habrá sueño demasiado grande, no habrá amor que se te resista. Así que te invito a que lleves esta vibración contigo, a que cada palabra que digas, cada acción que tomes, cada emoción que permitas expandirse en ti, sea una afirmación silenciosa pero poderosa de tu grandeza, de tu merecimiento, de tu capacidad ilimitada de crear. Y cada vez que lo hagas, cada vez que elijas sostener esta frecuencia, estarás enviando una señal clara al universo. Estoy listo para recibirlo todo. Estoy listo para vivir la vida para la cual nací. Déjame saber en los comentarios si sientes esta expansión dentro de ti ahora mismo. Si sientes que tu energía está elevándose. Si sientes que ese amor, esa conexión, esa vida que deseas, ya están vibrando en tu campo. Porque cuando compartimos nuestra expansión, la multiplicamos. Y créeme, tu palabra, tu testimonio, tu energía compartida, puede ser el impulso que otros necesiten para también despertar a su verdadero poder. Así que comenta abajo, estoy listo para vibrar en mi máximo poder, si sientes esta transformación vibrando en tu interior. Y no te vayas todavía, porque lo que vamos a activar a continuación elevará aún más tu vibración y abrirá portales de manifestación que ni siquiera sabías que estaban disponibles para ti. Recuerda, este es solo el comienzo. La expansión real no tiene final.